¿Sabían que las películas de Harry Potter eliminaron el mejor momento de Hermione Granger en la Piedra Filosofal? Y esta decisión cambió su personaje por completo. Hoy vamos a repasar los 7 mejores momentos de Hermione Granger en los libros que nunca vimos en las películas, y que la nueva serie de Harry Potter de HBO tiene que incluir sí o sí, porque si no nos vamos a enojar muchísimo. Hola seres mágicos, bienvenidos a Makelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir los momentos más icónicos de Hermione Granger que el cine nos quedó a deber. Rebelio. En septiembre no solo celebramos el regreso a Hogwarts. También el 19 es el cumpleaños de uno de los personajes más queridos de toda la saga de Harry Potter, Hermione Granger. Por eso, esta semana les preparé un video muy especial con los mejores 7 momentos, uno por cada libro, de Hermione que nunca llegaron a las películas. Y si la serie de HBO no los incluye, de verdad que nos vamos a enojar muchísimo, porque además de ser importantes para la historia, muestran un lado de Hermione que el cine nunca nos dejó ver. Y ya que estamos celebrando a Hermione a lo grande, qué mejor manera de celebrarla que leyendo o escuchando libros gratis. Sí, hasta el día de hoy, 21 de septiembre, sigue activa una promoción increíble en Storytel, solo para los seguidores de Makelarre. Ustedes pueden leer o escuchar todos los libros que quieran completamente gratis durante 30 días. Sí, escucharon bien, 30 días. Solo tienen que usar mi enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Storytel es un servicio líder de audiolibros y libros electrónicos con más de 900,000 títulos en su biblioteca. Tienen desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y todo desde la app de Storytel. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter, toda la biblioteca de Hogwarts y mucho más. Aunque si están viendo este video después del 21 de septiembre, no se preocupen. Usando mi enlace o este código QR siempre podrán disfrutar de 14 días gratis, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. Aquí siempre hay libros para todos, la cosa favorita de Hermione Granger. Toda la info se las dejo en la descripción. Y hablando de Hermione, vamos a regresar a nuestra celebración. Para empezar, es verdad que la película de la Piedra Filosofal no dejó fuera tantas escenas icónicas como otras adaptaciones, pero se van a sorprender al saber que el mejor momento de Hermione Granger en todo el libro sí lo eliminaron, y esa omisión cambió su personaje desde la primera película. Me refiero al acertijo de pociones de Severus Snape. Una escena que esta vez no puede faltar en la serie. En el libro, Harry, Ron y Hermione tienen que superar 7 obstáculos para llegar a la Piedra Filosofal. Fluffy, el lazo del diablo, las llaves voladoras, el ajedrez mágico y el espejo de Oesed que sí vimos en las películas, pero también había un troll que no tuvieron que enfrentar porque Quirrell ya lo había derrotado primero, y lo más importante, el acertijo de pociones diseñado por el profesor Severus Snape. Por cierto, si quieren un análisis muy detallado de cada una de estas pruebas, y porque yo creo que predicen toda la vida de Harry Potter, les recomiendo ver el video que les dejaré en la tarjeta y también en la descripción. A grandes rasgos, como muchos no lo conocen, el acertijo de las pociones era un rompecabezas lógico ideado por Severus Snape. Al entrar en la sala se encontraban con 7 frascos de pociones y un trozo de pergamino con el acertijo. 3 frascos contenían veneno, 2 vino. Uno permitía cruzar el fuego negro hacia adelante y otro te enviaba de regreso por el fuego púrpura. Hermione, usando su lógica, resolvió el acertijo y dedujo que el frasco más pequeño era el que te permitiría avanzar. Como solo había suficiente poción para una persona, decidió que Harry era el que tenía que avanzar, mientras ella tomaba la poción que le enviaría de vuelta para ayudar a Ron, que se había desmayado en el ajedrez mágico. Puede que esta escena no fuera tan vistosa ni llena de acción como las demás pruebas, y por eso entiendo que la hayan cortado de la película. Pero era el momento perfecto para mostrar uno de los mayores talentos de Hermione, su lógica. ¿Qué hicieron en la película para que ella brillara igual? Trasladaron el lado lógico de Hermione al obstáculo del lazo del diablo. En el libro, claro que Hermione sabía lo que era el lazo del diablo, porque lo había aprendido en su clase de herbología. Pero como era la primera vez que se enfrentaba a una situación tan peligrosa, entró en pánico. Y fue justamente Ron Weasley quien la hizo reaccionar. Lazo del diablo, ¿qué dijo la profesora Sprout? Le gusta la oscuridad y la humedad. Entonces enciende un fuego. Sí, por supuesto,
¡Pero no tengo madera! ¿Te has vuelto loca? ¿Eres una bruja o no? Oh, de acuerdo. En la película, en cambio, Hermione nunca pierde la calma. Se muestra lógica y resolutiva en todo momento. ¿Y quién creen que termina entrando en pánico? Por supuesto, Ron Weasley. Este cambio puede parecer pequeño, pero tuvo un gran impacto en toda la saga. Desde esa primera película, Ron quedó reducido al personaje cómico, y después rara vez lo mostraron como un héroe. Mientras tanto, Hermione fue presentada como alguien casi perfecta, que nunca se equivocaba ni perdía la cabeza. Eso la hizo menos humana y muy diferente a la Hermione de los libros, donde cometía errores y reaccionaba como cualquiera de nosotros hubiera reaccionado en una situación tan peligrosa, lo que nos hacía identificarnos perfectamente con ella. Algo parecido pasó en la cámara secreta, aunque en la película sí vemos el momento en el que ella se transforma accidentalmente en gato. Toda esta situación se siente bastante suavizada en comparación con el libro. Y este es otro de esos momentos que me encantaría que se mostrara completo en la nueva serie de Harry Potter de HBO. Porque sí, es verdad que Hermione demostró ser extremadamente talentosa al preparar la poción multijugos. Una poción que normalmente se empieza a aprender hasta sexto año, a nivel éxtasis, y que ella preparó perfectamente en segundo. Pero en el libro también vemos algo muy importante que casi no aparece en la película, que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Para empezar, la película no deja muy claro que la receta para preparar esta poción se encontraba dentro del libro Most Potent Potions, o Las pociones más potentes, un libro que se encontraba en la sección prohibida de la biblioteca de Hogwarts. Ese libro no solo tenía imágenes horripilantes de efectos de pociones peligrosísimas, que probablemente por eso estaba en la sección prohibida, sino que también incluía instrucciones para elaborar pociones extremadamente avanzadas, como la poción multijugos. Y aquí vemos un gran momento de Hermione como estudiante que lamentablemente nos perdimos en la película. Ella recordó rápidamente que Snape había mencionado esta poción unas semanas antes en su clase de pociones, y también recordó que había dicho que el libro estaba en la sección prohibida. Conectó las piezas y dedujo que esa era la solución ideal para identificar la identidad del heredero de Slytherin, porque así podrían cambiar su identidad por la de unos estudiantes de Slytherin, para infiltrarse en su sala común y hacerle unas preguntas a Draco Malfoy. Hermione además consiguió que Gilderoy Lockhart le firmara el permiso para sacar el libro de la sección prohibida de la biblioteca, diciéndole que necesitaba información sobre venenos de efecto retardado, para entender lo que él había escrito en su libro Una vuelta con los Ghouls. Y claro, Lockhart, que adoraba ser el centro de atención, se lo firmó feliz. Pero Hermione, además de ser extremadamente inteligente, cosa que sí vemos en las películas, en el libro nos muestran más que tenía razones más profundas para hacer lo que ella hizo. Ella menciona que para su plan tendrían que romper como 50 reglas del colegio, algo que antes le habría parecido impensable, siendo la alumna estrella cuyo mayor miedo era ser expulsada de Hogwarts. Pero en el libro nos dejan claro por qué ella estaba muy dispuesta a romper las reglas del colegio. Yo no quiero saltarme las normas, ya lo saben, pero pienso que aterrorizar a los magos de familia Muggle es mucho peor que elaborar un poco de poción. Hermione estaba aterrada, porque al ser nacida de Muggle sabía perfectamente que ella podría ser la próxima víctima. Esta motivación es clave para entender sus acciones, cosa que la película casi no refleja. Y sí, aunque sus motivos eran nobles y su talento impresionante, Hermione también podía equivocarse, y lo hizo. Preparó una poción dificilísima a la perfección, pero confundió un cabello de Millicent Bulstrode, un Slytherin, con uno de su gato. Como la poción no estaba diseñada para animales, Hermione terminó transformándose parcialmente en gato. Esto sí lo vemos en la película, pero parece que se recupera de inmediato. En el libro, en cambio, tuvo que pasar varias semanas en la enfermería. Como esto ocurrió en Navidad, muchos alumnos estaban en casa, pero cuando regresaron de vacaciones y no la vieron en clases, imagínense no ver a Hermione en una clase, empezaron a correr rumores de que había sido atacada. Llegó tal cantidad de curiosos a la enfermería que Madame Pomfrey tuvo que poner cortinas alrededor de su cama, para que no la vieran con la cara peluda. Por eso me encantaría que esta escena aparezca completa en la serie, con todas estas semanas de Hermione en la enfermería, porque demuestra que, aunque Hermione odiaba romper las reglas,
estaba dispuesta a hacerlo todo para proteger a los nacidos de Muggles, y que a pesar de su gran talento, al final del día seguía siendo una niña de 12 años, que podía cometer errores y sufrir las consecuencias, como perder una semana de clases, lo que más le gustaba en este mundo, y convertirse en el centro de atención de todo Hogwarts. Y hablando de las clases de Hogwarts, en la película del prisionero de Azkaban también se perdió mucho de lo que Hermione sufrió todo ese año al tener que asistir a tantas clases. Es cierto que si la vemos aparecer de repente en alguna clase, y Harry y Ron se preguntan de dónde salió, pero nunca se profundiza cómo ella usaba el giratiempo para asistir a todas las clases que quería, ni el efecto que esto tuvo en su salud tanto física como mental. Para quienes no lo recuerden, este es el plan de estudios de Hogwarts. Desde su primer hasta su quinto año, los alumnos deben de tomar 7 clases obligatorias: transformaciones, encantamientos, pociones, historia de la magia, defensa contra las artes oscuras, astronomía y herbología. A partir de su tercer año pueden elegir al menos 2 de las siguientes materias optativas: aritmancia, estudios muggles, adivinación, runas antiguas y cuidado de criaturas mágicas. La mayoría elegía 2 de estas materias porque era obligatorio elegir un par, pero Hermione por supuesto quiso tomar todas. Eso significa que en su tercer año Hermione estaba tomando 12 clases diferentes. Una locura. Como varias de estas materias se empalmaban, Minerva McGonagall tuvo que pedirle un permiso especial al Ministerio de Magia para que pudieran prestarle un giratiempo. Y sí tengo mi propia teoría de que Hermione Granger no fue la primera estudiante en pedir un giratiempo, pero eso se los cuento en el video que les dejaré en la tarjeta y también en la descripción. A diferencia de la película, en el libro hay varias pistas que nos dicen que algo raro pasa con su horario, como en esta escena. Pero mira, ¿ves la mañana de hoy? A las 9 adivinación y estudios muggles y... ¡mira! Aritmancia, todo a las 9. Sé que eres muy buen estudiante, Hermione, pero no hay nadie capaz de tanto. ¿Cómo vas a estar en 3 clases a la vez? Hermione podía asistir a 3 clases a la vez gracias al giratiempo, pero esta carga de trabajo la estaba dejando exhausta, algo que la película nunca nos muestra. Además cortaron 2 de sus grandes conflictos con Harry y Ron ese año, cuando Ron la acusó de que Crookshanks quería comerse a Scabbers, y cuando Hermione avisó a la profesora Minerva McGonagall sobre la saeta de fuego que Harry había recibido de regalo, lo que hizo que se la confiscaran y que sus 2 amigos dejaran de hablarle. Todo esto hizo que Hermione pasara gran parte del año aislada y bajo un estrés enorme. En la película, en cambio, solo vemos a la Hermione perfecta, que usa el giratiempo sin problema y que tiene todo bajo control. Pero lo bonito de este arco en el libro es que al final ella aprende que no puede hacerlo todo, que hay que priorizar y elegir bien en qué se quiere enfocar la energía. Por eso decide dejar adivinación y estudios muggles, y así su horario vuelve a ser manejable. Entiendo que las películas se enfocaran en las escenas más llamativas, pero al mismo tiempo se perdió mucho del crecimiento y desarrollo que tuvo el personaje de Hermione a lo largo de la saga. Por eso espero que en la serie, al por fin tener más tiempo, puedan mostrar no solo los momentos heroicos de Hermione, sino también estos en los que se equivoca o está al límite, porque esos son los que hacen que la sintamos más real y con los que podemos identificarnos. En muchos sentidos, por eso estos momentos son mis favoritos. Aunque también es verdad que las películas no solamente eliminaron los momentos en los que Hermione cometía errores, sino que también eliminaron muchos en los que se mostraba valiente y astuta. Y lo más curioso es que varios de estos momentos habrían sido muy vistosos en pantalla. Por eso no pueden faltar en la nueva serie. Por ejemplo, muchos no saben que fue Hermione Granger quien descubrió el mayor secreto de Rita Skeeter, que era una animaga no registrada, capaz de transformarse en escarabajo para espiar y obtener información de forma probablemente nada legal. En la película de Harry Potter y el Cáliz de Fuego sí conocemos a Rita Skeeter. La vemos usar su pluma mágica para distorsionar las entrevistas y crear historias exageradas que vendían muchos periódicos. Pero a diferencia del libro, nunca es castigada por sus acciones.
En el libro, Hermione fue quien se interesó en averiguar cómo es que Rita Skeeter estaba consiguiendo información tan privada. Y todo comenzó por la valentía que Hermione tenía de defender a las personas que quería. Había sido lo bastante valiente para confrontarla sobre las mentiras que había escrito sobre Harry Potter y Hagrid, lo que enfureció a Rita Skeeter. En venganza, ella escribió un artículo horrible sobre Hermione, insinuando que estaba jugando con los sentimientos de Harry Potter y Viktor Krum, que estaba enamorada de ambos y que incluso preparaba pociones de amor. Aunque Hermione sabía que todo esto era mentira y se reía de lo que escribía, hubo muchos que le creyeron, y por lo mismo comenzaron a enviarle cartas de odio a Hermione, una de ellas hasta con pus de bubotubérculo. E incluso Molly Weasley llegó a tratarla con frialdad hasta que Harry aclaró las cosas. Hermione juró vengarse de Rita y comenzó a investigarla. Gracias a su lógica y astucia, descubrió que Rita Skeeter era una animaga no registrada y la atrapó en su forma de escarabajo, encerrándola en un frasco por más de una semana. Además, le advirtió que debía de permanecer callada durante todo un año. Con esto Hermione quería darle una lección y evitar que siguiera escribiendo mentiras. Este es un momento que me encantaría ver en la serie, porque además de mostrar lo increíblemente inteligente que era Hermione, nos deja una gran lección para todos los lectores, que no debemos creernos todo lo que leemos en los periódicos, y mucho menos en redes sociales. Un mensaje que sería muy valioso que muchas personas escucharan hoy en día. Sin embargo, también muestra un lado de Hermione que pocas veces se explora en las películas, que a veces no medía bien las consecuencias de sus actos. Como buena Gryffindor. Piénsenlo, si Rita Skeeter hubiera sido alguien más peligrosa, como una mortífaga, el castigo de Hermione podría haberle traído problemas muy serios, por lo que a veces la venganza puede no ser la mejor solución. De nuevo vemos a una Hermione que no era perfecta y que no siempre tomaba las mejores decisiones. Y yo prefiero eso a que sea como Hermione de la película, perfecta e inalcanzable. Otro momento que revela este lado más implacable de Hermione, y que también fue eliminado completamente de las películas, ocurre en la Orden del Fénix. Me refiero al hechizo que puso en la lista de miembros del ejército de Dumbledore. En la película vemos que todos firman un pergamino, pero no pasa de ahí. En el libro, sin embargo, Hermione saca de su mochila un pergamino y una pluma en su primera reunión en el pub Cabeza de Puerco. Y tras dudar un poco, les pide que firmen sus nombres, para comprometerse a guardar el secreto del grupo. Esto es muy importante. Muchos dudaron porque temían las consecuencias si Umbridge llegara a encontrar esta lista, pero al final todos firmaron, aunque sin saber exactamente lo que esto implicaba. Lo que Hermione nunca les dijo es que este pergamino estaba hechizado. Si alguien los traicionaba, le saldría un brote de granos en la cara, revelando quién habría delatado al grupo. Cuando Marietta Edgecombe, presionada por sus padres, traicionó al ejército de Dumbledore, el hechizo se activó y ella quedó marcada de por vida, con la palabra delatora escrita con granos en su cara. Es verdad que con el tiempo estos granos desaparecieron, pero le dejaron cicatrices permanentes. Esta es una de las decisiones de Hermione que siempre me genera sentimientos encontrados. Y ustedes saben que ella es mi personaje favorito desde que era una niña. Por un lado, ella fue brillante, y su intención siempre fue proteger al ejército de Dumbledore y su causa. Pero por otro, el castigo me parece demasiado duro, sobre todo porque Marietta no era malvada, solo estaba muy presionada por sus padres y terminó tomando una mala decisión en su juventud. Pero las cicatrices la siguieron castigando por mucho tiempo, incluso después de arrepentirse. Y si recordamos que otro personaje en este mismo libro también le generó cicatrices permanentes a otro personaje muy querido, me refiero a Dolores Umbridge, que con su pluma mágica que escribía con sangre le generó a Harry Potter una cicatriz en la mano por hacerlo escribir y escribir y escribir. No debo decir mentiras. Todo porque Umbridge creía que así mantenía el orden en Hogwarts. Todo esto todavía nos hace cuestionar más si Hermione estaba en lo correcto o no.
Por eso me encantaría que este hechizo sobre la lista del ejército de Dumbledore apareciera en la nueva serie de Harry Potter de HBO, porque de nuevo muestra que Hermione no era perfecta, y que podía ser dura cuando creía que algo era correcto. Eso, en mi opinión, le da muchísima más complejidad a este personaje, y eso me encanta. La relación entre Hermione Granger y Ron Weasley también es mucho más compleja en los libros. En la película de Harry Potter y el misterio del príncipe, sí vemos a Hermione celosa de la relación entre Ron Weasley y Lavender Brown, pero todo se queda más en miradas y gestos de disgusto. Todo siempre con un toque cómico, porque Ron se quedó como el personaje cómico. En los libros, en cambio, sus reacciones son mucho más intensas, con diálogos y acciones que los muestran realmente furiosos y dolidos. Además, este libro es la primera vez que vemos a Hermione romper las reglas no por una causa justa, sino por motivos personales, dejando que sus emociones guíen sus acciones. Hasta este momento, cuando rompía las reglas, era para cosas muy importantes, como descubrir quién estaba atacando a los nacidos de Muggles. Pero en el misterio del príncipe la vemos lanzarle un encantamiento con fondos a Cormac McLaggen, mientras él realizaba sus pruebas para entrar al equipo de Quidditch. Y ojo, a Hermione ni siquiera le interesaba el Quidditch. Solamente lo hizo para que Ron pudiera entrar al equipo. Muchos de los momentos de celos entre ellos sí aparecen en la película, pero más rebajados que en los libros. Nos perdemos de esta lucha emocional que ellos dos tienen a lo largo del año. Por ejemplo, Ron solamente salió con Lavender Brown porque estaba enojado al enterarse de que Hermione Granger había besado a Viktor Krum en su cuarto año, mientras que Hermione invitó a Cormac McLaggen a la fiesta de Slughorn porque eso le molestaría muchísimo a Ron. Sin embargo, cuando Ron es envenenado y casi muere, todo cambia entre ellos. Es el punto de quiebre en el que sus conflictos comienzan a resolverse. En el libro, Hermione se muestra mucho más afectada durante esta escena que en la película. Pasa todo el día en silencio, pálida como la cera, con la mandíbula apretada y cara de susto, dejando claro lo aterrada que estaba. Y después de este ataque, ya ni ella ni Ron intentan ocultar que se importan. Por eso, el momento que creo que no puede faltar en la nueva serie de Harry Potter de HBO, además de desarrollar toda esta tensión entre ellos a lo largo de la temporada, es el funeral de Dumbledore, que ahora tiene que aparecer sí o sí. ¿Y por qué el funeral de Dumbledore, se estarán preguntando? Pues porque ahí sucede una escena muy emotiva que Harry Potter observa entre Ron y Hermione. Observó que Ron abrazaba a Hermione y le acariciaba el cabello, mientras ella lloraba con la cabeza apoyada en su hombro, y que a Ron también le resbalaban las lágrimas por su larga nariz. Es un momento triste pero muy bonito, que demuestra que su relación ya había crecido y que no salió de la nada como a veces parece en las películas. Nos faltó ver ese lado celoso de Hermione, que la llevaba a actuar a veces fuera de su carácter, pero también su lado más vulnerable, como el que mostró en el funeral de Dumbledore. En las Reliquias de la Muerte, más que un momento específico, lo que me encantaría ver en la nueva serie de Harry Potter de HBO, sí o sí, es un objeto, el bolso mágico de cuentas de Hermione. En las películas aparece, sí, pero no se le da el peso que tiene en el libro. Prácticamente es gracias a este bolso que el trío de oro logra sobrevivir en su búsqueda de los Horrocruxes. Es un bolso común y corriente, pero Hermione le aplicó un encantamiento de extensión indetectable. Difícil, sí, pero lo logró. Y lo llenó con todo lo que podía necesitar para la misión. Para mí, este bolso es la prueba de lo preparada que estaba, y sobre todo de lo dispuesta que estaba a darlo todo para salvar al mundo mágico. Incluso desde antes de que tuvieran que huir de la madriguera, porque primero tuvo que tomar la dificilísima decisión de modificarle la memoria a sus padres y mandarlos a Australia para protegerlos. Y no usó Obliviate, como explico en este otro video. Luego, cuando llegó a la madriguera, no perdió ni un solo segundo y empezó a empacar lo esencial por si tenían que salir huyendo en cualquier momento. Así que cuando los mortífagos atacaron la boda de Bill y Fleur, Harry, Ron y Hermione pudieron sobrevivir varios meses gracias a que Hermione ya había guardado muchas cosas en este bolso de cuentas. Ahí guardó ropa, pociones, libros, una tienda de acampar, poción multijugos y, muy importante, la capa de invisibilidad
invisibilidad de Harry, que tomó esa misma mañana de la mochila de Harry porque presentía que algo malo iba a pasar. Para mí, este bolso representa todo lo que Hermione aprendió durante todo su paso por Hogwarts, para llegar a ser la persona en la que se convirtió. Pasó de ser esa niña que seguía las reglas al pie de la letra a ser alguien capaz de usar todo lo que había aprendido para salvar a todo el mundo mágico. Además, este bolso fue crucial para la trama, y por eso me dolió tanto que en las películas no le dieran tanta importancia. Sobre todo porque Hermione guardó ahí el retrato de Phineas Nigellus Black, que originalmente estaba en el número 12 de Grimmauld Place. Ella lo llevó consigo para que no pudiera comunicarse con su otro retrato que estaba en la oficina del director en Hogwarts, y así no pudiera avisarle al director Severus Snape de sus movimientos. Ese retrato fue lo que le permitió al trío de oro enterarse un poco de lo que estaba pasando en Hogwarts, como el trato que recibían Neville, Ginny y Luna bajo el control de los Carrow. Pero lo más importante es que, gracias a que el retrato de Phineas Nigellus Black escuchó que Harry y Hermione estaban en el bosque de Dean, Snape pudo encontrarlos y dejarles la espada de Gryffindor en el lago. Este detalle fue clave para que Harry pudiera destruir los Horrocruxes, y también para que Ron pudiera encontrarlos y volverse a reunir con ellos. Por eso creo que el bolso de Hermione Granger y el retrato de Phineas Nigellus Black merecen tener en la serie el protagonismo que nunca tuvieron en las películas. No solo porque son importantes para la historia, sino porque nos muestran la increíble preparación e intuición de Hermione, y como todo su esfuerzo a lo largo de los años termina siendo vital para salvar a todo el mundo mágico. Como pueden ver, estos momentos no solo son escenas que cortaron, también forman parte del corazón del personaje de Hermione Granger. Sin ellos, en las películas la sentimos más perfecta, más inalcanzable, cuando en realidad en los libros es mucho más humana, con errores, con enojos, con decisiones cuestionables, pero también con momentos de amor y valentía que nos inspiran muchísimo. Si la nueva serie de Harry Potter de HBO quiere ser la adaptación definitiva, tiene que incluir estos momentos sí o sí, para mostrarnos a la Hermione real, la que todos conocimos en las páginas del libro. Yo ya tengo mis 7 momentos de Hermione Granger que me encantaría ver en la nueva serie de Harry Potter de HBO, pero ahora quiero conocer los suyos. ¿Qué escena de Hermione piensan que no puede faltar en esta nueva adaptación? Déjenme su respuesta en los comentarios. También recuerden que hoy 21 de septiembre es el último día para aprovechar la increíble promoción de Storytel de 30 días gratis. Así que tomen su saeta de fuego y corran a activarla. Vamos a seguir celebrando el cumpleaños de Hermione Granger haciendo su actividad favorita, leyendo libros. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir el secreto del giratiempo de Hermione Granger, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.